Bienvenidos a Frontera Geek. El día de hoy exploramos otra de aquellas historias de horror que nos dejó el cine de los años 90. Siempre hemos creído ser la especie destinada a dominar la creación. Pero ¿qué sucede cuando una inteligencia extraterrestre superior nos considera como una potencial plaga? ¿Como un virus? Antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias, amigos. Tras el auge del cine de horror y todos los subgéneros que lo componen durante la década de los años 80, la cantidad de producciones del llamado cine de monstruos se redujo enormemente, y ante la escasez de especímenes, pese a que la mayoría de sus películas no tuvieron el favor de la crítica ni taquilla en su momento, hoy en día, varias de aquellas producciones son consideradas de culto por diversos factores, y entre las recordadas por sus visuales, conceptos y criaturas se encuentra precisamente Virus. La cinta fue estrenada en el año 1999 a partir de un guión coescrito por Dennis Feldman, el creador de la saga Especies, la que ya desarrollamos en dos de nuestros videos más recientes, y por Chuck Farrer, guionista de películas como Darkman con Liam Neeson o El Chacal con Richard Gere y Bruce Willis, y autor de algunos cómics entre los que se encuentra la secuela no oficial de La Cosa de John Carpenter, también narrada en el canal, y el material original que dio a luz a Virus como película. 4 números publicados por la editorial Dark Horse que alcanzaron gran éxito de ventas desde su publicación en el año 1993. La cinta fue el primer trabajo de dirección de John Bruno, artista de efectos visuales famoso, entre varios otros, por su trabajo en varios films de James Cameron, como Terminator 2, Mentiras Verdaderas, Titanic o El Secreto del Abismo, por la cual se hizo merecedor de un premio Oscar. El reparto incluyó a Jamie Lee Curtis, actriz conocida por el protagonismo de la saga de horror Halloween y también ganadora del Oscar en el reciente 2023 por la cinta Everything Everywhere All at Once. Donald Sutherland, legendario actor cuya enorme trayectoria también lo hizo merecedor de un premio de la Academia, con películas como Don't Look Now de 1973, Space Cowboys junto a Clint Eastwood, o series como Human Trafficking junto a Mira Sorvino, entre muchas más. William, uno de los varios hermanos Baldwin, conocido por películas como Flatliners junto a Julia Roberts, Kiefer Sutherland y Kevin Bacon, o Sliver junto a Sharon Stone, entre varias más. La actriz y modelo polaca Joanna Pakula, conocida por roles en cintas como Marcado para Morir con Steven Seagal, Tombstone y muchas más. Marshall Bell, recordado como el portador de Kuato en la adaptación Total Recall de Arnold Schwarzenegger, y Cliff Curtis, conocido en la actualidad por la serie spin-off de Fear the Walking Dead y por numerosas producciones como Deep Rising, también reseñada en el canal. El soundtrack estuvo a cargo de Joel McNeely, compositor de la música de cintas como Air Force One de Harrison Ford, Soldier de Kurt Russell y varias más. La adaptación de Virus inicia en algún lugar del Pacífico Sur, pero a diferencia de la historia original en las páginas de los cómics, esta lo hace en la avanzada estación académica naval rusa Vladislav Volkov. Un gigantesco buque que, dotado de la más alta tecnología, se encargaba de rastrear y dar seguimiento a las misiones espaciales de su país, y es mientras supervisaban las actividades en la estación espacial Mir que los astronautas rusos divisan un extraño fenómeno.
un cúmulo de energía eléctrica que viajaba por el cosmos y que, sin desviar su curso, atraviesa la estación, desatando muerte y caos en su interior y provocando que ésta reenvíe la energía que la había golpeado hacia la Volkov en la superficie de la Tierra, atacando también a la tripulación y causando en ella los mismos daños. 7 días después, el barco remolcador Sea Star, Estrella Marina, lidia con un temible huracán para lograr sobrevivir y llevar la carga a su destino. Una campaña en la que Robert Everton, el capitán del navío, había apostado todos sus recursos y por lo cual su futuro pendía de un hilo. Estando en peligro de hundirse debido a la carga y tras un conflicto con la tripulación por la diferencia de sus prioridades, su destino se decide en favor de su supervivencia cuando la fuerza de las olas corta el cable que los unía a su lastre. Algunas horas después, pese a haber llegado al corazón del huracán y gozar de una calma absoluta, sabiendo lo que la pérdida de la carga significaba para su futuro, el capitán lidia con la idea de acabar con su vida, hasta que le es informado que sus radares habían detectado un enorme navío completamente estático en la cercanía, la estación científica Volkov. Al no obtener respuesta alguna a través de la radio, el capitán y su tripulación abordan el buque ruso en busca de respuestas, descubriendo que el muy caro y valioso navío estaba aparentemente abandonado. Una situación que devuelve la sonrisa a Everton, puesto que según las leyes marítimas internacionales, eso les daba la posibilidad de tomar el control, llevarlo a algún puerto y exigir al gobierno ruso el pago del 10% del valor del barco por haberlo rescatado. Una suma aproximada de $30 millones que, divididos en partes iguales entre su tripulación y él, les daba la suma de 3 millones para cada uno. Una oportunidad única en la vida. Una que todos deciden tomar positivamente, exceptuando por Foster, la única en poner de manifiesto que había una razón por la que ese buque estaba abandonado, y además que el dinero fácil no existía. Los hombres exploran el barco y logran restablecer la energía para conducirlo a tierra firme, momento en el que en los laboratorios y otros ambientes, las maquinarias y dispositivos mecánicos se reactivan y comienzan a trabajar y a movilizarse. En el exterior, las cámaras de Volkov enfocan al pequeño Sea Star, y un segundo después, el enorme ancla del buque cae sobre el barco, atravesándolo y hundiéndolo, por lo que sus tripulantes quedan atrapados en el buque. Suponiendo que lo sucedido era producto de un sabotaje efectuado por algún tripulante del barco ruso, los hombres se dividen para buscar al culpable, y mientras tanto, Squeaky, el que se quedó en la sala de máquinas, atraído por movimientos en los cables eléctricos, es atacado y capturado por estos. Mientras tanto, Richie y Woods descubren la armería y además de encontrar en ella misiles, se hacen de todas las armas y municiones posibles. Paralelamente, en la enfermería, el grupo descubre a un sobreviviente cuando éste los ataca con una metralleta bajo un aparente estado de shock. Poco después, descubren que se trataba de una mujer, Nadia Vinogradova, oficial científico en jefe, quien al despertar se asusta al ver que la nave tenía energía de nuevo y les intenta explicar que tenían que apagarla, o terminarían muertos tal como el resto de sus compañeros. 8 días atrás, algo proveniente de la estación Mir entró en las computadoras del barco y se apoderó de su sistema, de todos los datos e información disponible. Aprendió todo sobre el ser humano y se abocó específicamente a cómo eliminarnos. Ella y su esposo, el capitán Alexei, fueron los últimos sobrevivientes. Cortaron todos los cables posibles para impedir su avance, el de máquinas construidas para acabar con todos los tripulantes. Su inverosímil historia, sin embargo, no convence al grupo ni a su capitán, quien sugiere que la mujer había perdido la sanidad mental. Por otro lado, Richie y Woods llegan hasta uno de los talleres del barco, en donde decenas de máquinas, grandes y pequeñas, operaban de forma autónoma, construyendo otras de extrañas formas y diseños.
Tras ser atacados por una de las pequeñas máquinas, ambos usan las armas para defenderse, pero se ven obligados a huir cuando un hombre misterioso los ataca con un arma de fuego. Al encontrar a Steve, intentan entrar en la sala de máquinas para reunirse con Squeaky, y es ahí que son nuevamente atacados por el hombre misterioso, a quien logran vencer con sus propias armas, revelando que se trataba del esposo de Nadia, el capitán Alexei, o al menos lo que quedaba de él, mezclado con piezas y partes mecánicas. Es entonces que Nadia les narra lo que ocurrió en el barco. La energía que llegó desde la estación Mir se apoderó de todas las computadoras, sistemas y talleres, y comenzó a construir primero pequeñas máquinas, las recolectoras. Pero poco después llegó algo mucho peor, algo que era parte máquina y parte hombre, un biomecanismo, ingeniería muy avanzada. Los que aún vivían decidieron apostar su supervivencia en el mar. Solo ella y su esposo se quedaron cortando cables para impedir que las máquinas siguieran funcionando por aquella energía extraterrestre, una forma de vida que la humanidad no conocía. Y si bien no tenía cuerpo ni forma, todo indicaba que estaba construyéndose uno, con materiales del barco y de los tripulantes. Buscando llevar a cabo el millonario plan de rescate original, Everton desestima su historia e intenta convencerlos de que lo que estaban viendo era producto de algún experimento ruso que se había salido de control. En ese momento, la poderosa tormenta vuelve a alcanzarlos y a aumentar el riesgo de muerte, por lo que deciden refugiarse en un nivel inferior. Al darse cuenta de que la nave había girado para corregir su curso sola, el grupo comienza a convencerse de la historia de Nadia pese a la suspicacia del capitán. Pero es recién al llegar a la sala de máquinas y ver a su compañero Squeaky convertido en un cyborg que finalmente la confirman. Siendo solo el emisario de un monstruo mecánico gigante, el cyborg captura a Woods y lo ofrece a la criatura, quien lo asesina brutalmente. Forzados a escapar, el grupo huye hasta la sala de comunicaciones, en donde por medio del sistema interno logran comunicarse con la criatura que los estaba persiguiendo. Aquella inteligencia se describe a sí misma como un ser consciente. Había analizado la forma de vida humana y determinado que nuestra especie era destructiva, invasiva, dañina, que éramos como un virus. Lo más perturbador, sin embargo, es que al preguntarle qué era lo que quería de ellos, la criatura les responde con un listado de partes del cuerpo humano. Repuestos. Para aquel ser, ellos solo eran un cúmulo de partes y piezas para utilizar. Al ver a su compañero convertido en una marioneta mecánica del monstruo, Richie pierde el control y se separa del grupo adentrándose en la nave solo. Y es cuando el resto va en su búsqueda que el obstinado capitán Everton se comunica con el extraterrestre y le ofrece su ayuda para llegar a puerto, ante lo que el ser lo cita en una ubicación específica del barco. Mientras Richie comienza a trabajar con los materiales en el almacén de misiles, el capitán llega al lugar del encuentro, en donde ingenuamente ingresa pese a ver cómo es que los cuerpos humanos eran transformados en partes para la construcción de grotescas máquinas. Poco después, tras huir de uno de los monstruos mecánicos más grandes, el grupo pierde a su compañero Hiko por la fuerza de la tormenta, y tras descubrir que el plan del alienígena era llegar a una estación desde donde transmitirse a todo el mundo a través de nuestros satélites, los sobrevivientes deciden destruir el barco y arruinar sus planes. Tras ser descubiertos, se ven forzados a luchar contra la aberración mecánica del capitán Everton y destruirla. Después de inundar el barco con combustible y plantar explosivos en lugares estratégicos, el grupo vuelve a ser descubierto por el monstruo gigante, situación en la que Foster es capturada. Buscando obtener de ella la ubicación del detonador de los explosivos, el alienígena comienza a torturarla, hasta que la intervención de Steve, Nadia y un proyectil lanzado por Richie le dan la posibilidad de ser rescatada. La operación, sin embargo, cobra primero la vida de Richie y poco después la de Nadia,
quien luego de ver que el monstruo había descubierto y destruido el detonador, aleja a Foster de su alcance y sacrifica su vida provocando una fuerte explosión en un intento de acabar con la aberrante creación de aquel extraterrestre. Pero nada de eso era suficiente. Tras reunirse con Steve, descubren aquello en lo que Richie estuvo trabajando, un asiento de eyección con el cual podrían salvarse. Y después de usarlo y salir del alcance de la criatura, el explosivo que su amigo preparó se activa, destruyendo el barco y todo lo que contenía. Al amanecer, Foster y Steve son rescatados por un helicóptero de salvataje, los dos únicos testigos de una amenaza que pudo haber acabado con la raza humana. A grandes rasgos, esa es la historia de Virus, una película que, como ya mencionamos, no tuvo buena recepción en su momento, pero que con el tiempo ha adquirido una gran fanaticada y hoy en día es considerada por muchos como una película de culto, sobre todo por el concepto de los aberrantes monstruos mecánicos. En su momento, gran parte de las críticas provino de la utilización de elementos vistos en otras películas del mismo género. Y es que la llegada de un grupo de personas a un lugar abandonado que en realidad estaba habitado por monstruos es algo que ya ha sido visto varias veces, incluso en las famosas e insuperables franquicias de Alien y La Cosa de John Carpenter, con quien comparte además el importante elemento visual y narrativo del body horror. En el caso de los efectos prácticos, es decir, las marionetas y modelos, las imágenes han envejecido bastante bien. En la mayoría de tomas, las criaturas mecánicas se ven muy realistas. Pero no podemos negar que en unas cuantas, los protagonistas parecen estar desesperados por escapar de seres que apenas logran moverse o que lo hacen muy torpemente. En cuanto al CGI, los efectos especiales se ven aún aceptables teniendo en cuenta la época en la que fue estrenada. No tanto así en las escenas del barco y la tormenta, donde claramente se aprecia que se trata de un modelo en miniatura. En el ámbito narrativo existen algunas decisiones cuestionables o vacíos, tales como el destino de la estación espacial Mir. Nunca se menciona qué sucedió con ella, y al no hacerlo, deja la duda de por qué el alienígena no usó el mismo método con el que llegó al barco para extenderse a otros puntos del planeta. La evolución del personaje de Richie, quien en principio parecía ser uno de los más cuerdos y capaces del grupo, pero que después se caricaturizó completamente al perder los estribos y adoptar un personaje estilo Apocalipsis Now, un veterano de guerra con un trauma que lo impulsa a comportarse de manera errática. Por otro lado, también tenemos la transformación del Capitán Everton. Y es que habiendo construido durante todo el film un personaje con el potencial de convertirse en la peor amenaza para el grupo debido a sus intereses, en lugar de usar esa narrativa para complicar el arco final y aprovechar la calidad actoral de Donald Sutherland, decidieron transformarlo en un cyborg más, uno que ni siquiera tiene relevancia puesto que su tiempo en pantalla es bastante corto. En el caso de Foster, varias de sus escenas se sienten como un típico slasher, algo muy común para Jamie Lee Curtis, y pese a tratarse de una actriz renombrada y conocida, su personaje no es quien llega a convertirse en el símbolo de la película, sino más bien Nadia, la mujer que sin existir en el cómic en el que está basada, se convirtió en un rol más interesante y desarrollado, con una muerte que podríamos llamar épica. Curiosamente, la existencia de Nadia es solo una de las varias diferencias que la película tuvo en relación al cómic de Dark Horse. En este, el enorme y costoso barco de investigación no es ruso, sino chino. Y poco después de que los tripulantes del navío remolcador lo abordan, ven aparecer un avión que, muy lejos de intentar rescatarlos, dispara misiles con la intención de hundir el barco. Evidentemente, el gobierno de aquel país era consciente de lo que la estación albergaba, y por eso mismo buscaba destruirlo. La razón por la que no cumplen su cometido es porque el ser que había tomado control del barco usa las antenas parabólicas para manipular los sistemas de armas y revertir los misiles hacia el avión.
La intrusión extraterrestre ocurre sin necesidad de una estación espacial intermedia, solo por una comunicación directa con la inteligencia extraterrestre, algo que seguramente decidieron cambiar debido a que era muy parecido a lo visto en la primera cinta de Especies, sobre todo porque el autor de la misma también coescribió este guión adaptado. A diferencia del enfoque del título en la película, en el cómic la palabra virus no corresponde a una descripción del ser humano, sino al mensaje recibido por la estación de investigación. 20.000 megabytes de código binario, un programa o un virus. En la historia original, dicho virus invade el cuerpo del capitán en secreto, y es por eso que éste toma decisiones cuestionables en favor del alienígena. Es decir, facilitar su misión de exterminio llevándolo a tierra firme. Cuando dicho plan falla, el extraterrestre intenta reparar las antenas parabólicas de la estación científica para transmitir el código hacia un satélite, y con él, diseminarse en la Tierra. Además de que varios de los eventos del film ocurren en un orden distinto al del cómic, otra diferencia importante es el protagonismo. Mientras en la película es compartido por los personajes de Jamie Lee Curtis y William Baldwin, en el cómic el rol de este último tiene mucha mayor importancia. Al menos un 70% de las acciones caen sobre sus hombros. En algunos aspectos la narrativa del cómic se siente más sólida que la del film, pero la película trajo algunas mejorías como el personaje de Nadia y la variedad de criaturas mecánicas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hubiera sido mejor adaptar el cómic de manera literal y sin los cambios señalados? Los leemos en los comentarios. Hay algo más que señalar respecto a esta cinta, y es que pese a no haber tenido la acogida esperada en su momento, sí ha logrado tener un legado. Por un lado, en DC Comics existe el arco de Future's End, parte del reboot de los Nuevos 52 de hace algunos años. Cómic en el que una inteligencia artificial escapa del control de sus creadores, Batman y Mr. Terrific, y transforma el futuro de la Tierra en un infierno lleno de aberraciones mecánicas que ni siquiera los héroes más poderosos pudieron detener. Conceptualmente, la influencia de los monstruos orgánico-mecánicos de Virus es más que evidente. En el cómic, dado que en el futuro la batalla ya estaba perdida, Bruce Wayne envía a Terry McGinnis, Batman Beyond, hacia el pasado para detener a esa inteligencia artificial antes que se desate y ocasione la destrucción del mundo, es decir, la trama de Terminator. La complicada historia de Future's End también incluye a un villano de magnitud cósmica como Brainiac, pero como verán, la influencia visual de Virus también está presente en su diseño. Un arco muy interesante y que les recomendamos si es que no lo han leído. Por el contrario, en Marvel también existe algo similar pero que precede al cómic de Virus por algunos años, en los números de New Mutants de la década de los 80. Con la introducción del personaje de Cable, también se incluyó su eterno tormento, el virus tecnoorgánico del futuro, aquel que el personaje controla y detiene usando sus grandes poderes psíquicos, porque de lo contrario, sería consumido por completo. Una idea similar que posiblemente fue parte de la influencia para escribir el cómic original. Ahora, más allá del legado de Virus en el cine y otros medios de entretenimiento, también tenemos el impactante mensaje implícito que nos presenta. Por un lado, el que un extraterrestre considere a la humanidad como un virus, una especie destructiva, invasiva y dañina. Algo que no está tan lejos de la realidad, teniendo en cuenta que al igual que las bacterias en un agar, nos diseminamos en nuestro medio, nos multiplicamos y consumimos todos sus recursos hasta que el área no puede sustentarnos, por lo que tenemos que extender nuestro espacio vital o migrar a otra zona que consumir, razón por la que nuestra especie, a los ojos de esa otra raza, debía ser purgada. Un concepto similar a lo establecido en la película El día que la Tierra se detuvo. Y por otro lado, lo que quizás sea lo más aterrador del extraterrestre es la forma en la que nos ve, como simples partes, piezas y repuestos para su uso, sin importarle que somos seres vivos. Pero, ¿no es eso exactamente lo que los seres humanos han hecho siempre con las otras formas de vida del mundo?
A los ojos del hombre, los árboles son solo madera. Los pequeños zorros salvajes eran pieles para elaborar vistosas prendas de vestir. Los elefantes eran valioso marfil con el cual enriquecerse. Las ballenas eran simples fuentes de aceite que usar en nuestras actividades. Podríamos continuar dando ejemplos, pero eso solo serviría para confirmar algo que ya sabemos. Lo más aterrador del sanguinario extraterrestre de virus no es lo que hace con los seres humanos. Lo más aterrador es que no somos diferentes a él. Recuerden que en el canal tienen infinidad de videos de sus géneros y sagas favoritas. No dejen de revisar nuestras listas de reproducción. Esperamos que esta reseña les haya gustado. Déjennos su like, compartan el video, suscríbanse activando la campanita y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo, gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima.